¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Saludo, muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y les damos la bienvenida con un sabor amargo por la partida de uno de los más grandes creadores de nuestra tierra, el maestro Francisco Toledo, quien ayer alcanza la inmortalidad a los 79 años de edad, artista juchiteco, quien lega al mundo una obra, una reflexión y sobre todo un amor profundo por su tierra, por sus raíces, por las nuevas generaciones y por supuesto por el arte, un polímata, un hombre montaña, un hombre fuego, un hombre casa, un hombre tormenta, a quien hoy rendiremos un tributo, y digo un sabor amargo, pero también un sabor dulce por toda esta obra y por esta vida que hoy celebramos. No lloramos su muerte, sino celebramos la vida de Francisco Toledo aquí en Noticias 22. Toledo entrañable. ¿Qué vuelve a un hombre el corazón de una comunidad? No hay respuesta exacta. Son las acciones de ese mismo hombre las que determinan el impacto que tiene en nosotros. Las de este han marcado profundamente a aquellos que lo han conocido, pero también a aquellos que nunca lo han visto ni hablado con él, y a los que ha llegado a través de su arte y de sus proyectos culturales. Francisco Toledo es uno de los referentes de la plástica mexicana del siglo XX. Un hombre casa, un hombre montaña, un hombre trueno. Ayer por la tarde murió a los 79 años de edad en su casa de esa Oaxaca que tanto le dio y a la que tanto le devolvió. Un cáncer de pulmón lo llevó al final de un viaje que inició en Juchitán de Zaragoza en 1940. Militante de izquierda, filántropo, vivió en pos de la tierra, del territorio, de las lenguas indígenas, de los derechos humanos, del arte. En su mente supo amalgamar todo y fue el arte el medio, la herramienta con la que intentó transformar su entorno. Pero también fue la creación de espacios un medio poderoso para crear comunidad, para reafirmar la identidad de su estado de origen y proyectarla primero hacia adentro, con la gente de su localidad, para luego ir hacia afuera. Algunas de ellas fueron el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Centro de Artes Gráficas de San Agustín Etla, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, la Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza y el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca. Su activismo trascendió el mundo del arte. Levantó la voz varias veces para reclamar y condenar el uso del transgénico. Lo hizo también por la conservación del medio ambiente, por la conservación del paisaje. A Toledo le preocupaba su labor. ¿Quién, se preguntaba, podría seguir con su tarea, con la difusión de la cultura, con ese proyecto? No lo sé, y si yo estoy por irme ya, desaparecer de este mundo, me preocupa, dijo en una entrevista, mientras su mirada se perdía en la lejanía, tratando de dilucidar en ese futuro en el que ya no estaría la Oaxaca que la sobreviviría. Nosotros también nos lo preguntamos. Una ausencia profunda, el hombre, el filántropo, el artista, el hombre comprometido con su tiempo. Para recordar el legado, celebramos también aquí en el estudio la presencia de Miriam Kaiser, promotora cultural, además una persona que a lo largo de su trayectoria, Miriam, estuviste muy cercana también a Francisco Toledo. De hecho, me comentabas antes de entrar al aire que en marzo recién lo viste al maestro. Sí, allá tuve el gusto de saludarlo, estuve haciendo un trabajo para el INA, para el Centro Regional, el Museo Santo Domingo, y me crucé, obviamente, al Yago, ¿verdad? De ahí entraba, y sí tuve, nada más lo saludé porque dijo hola y se siguió de frente. Entonces, pues, sabemos que
siempre hemos sabido que había que guardar siempre distancias con él, ¿no? Un hombre que se mantuvo, que defendió su privacidad, pero aún así estaba dispuesto a cortarse un brazo con tal de defender sus ideales. Recordamos cuando querían poner el restaurante de hamburguesas en el centro de Oaxaca y él empezó a regalar tamales para la gente que no consumiera ahí, y si seguían con la campaña, dice yo me corto un brazo, pero esto no procede. Estamos hablando de un ser humano de profundas convicciones. Es alguien que yo siempre he dicho en mis viajes por la República que deberían de haberlo clonado y que cada estado tuviera un personaje como él, porque de verdad, persona única con ese interés por el otro, nunca por él, por el otro, siempre pensando en el otro, pensando en sus gentes, pensando en la naturaleza, ese jardín etnobotánico que, bueno, es una gloria. Además, lo que está haciendo ese jardín etnobotánico, que no nada más es para que lo visites y que veas qué bonitas están las plantas, no, tiene su invernadero, y entonces las plantas ya casi extintas en determinado lugar, pues están replantando en otros lugares. O sea, por donde lo agarres, por donde veas, por donde sepas, hay Francisco Toledo, la mano de él, todo el tiempo. Una semilla que no solo sembró para la naturaleza, sino también para las futuras generaciones en el ámbito artístico. Ya escuchábamos en esta pieza todos los recintos culturales que fundó, que creó con esta intención de promover y difundir el arte y el amor por Oaxaca. Fíjate que, por ejemplo, entras al Yago y junto está la biblioteca y está llena de jóvenes, bueno, de personas, muchos jóvenes, que también con sus audífonos, ¿por qué no?, escuchando música. Y pues ahí están, felices, ¿no?, leyendo, enterándose, porque en todo pensó, en todo, en las bibliotecas, porque no nada más es una. Aquí salió en el mural lo que hizo en Tlaxiaco, por ejemplo. Y si me permites, Rafa, contar cómo lo conocí. Por favor. Sí. En los años, fines de los 60, principios de los 70, trabajaba yo en Galería de Arte Mexicano. Y un día estaba la exposición de Carlos Mérida, casi anual, que hacía don Carlos, y veo entrar a una persona que, pues, sí me asombró un poco su aspecto, ¿verdad? Me mantuve a cierta distancia, el señor veía joven, veía con mucho interés, entonces pidió hablar con la señora Amor, subió a hablar con la señora Amor, y dijo, estoy comprando una obra de Carlos Mérida para la Casa de la Cultura de Juchitán. Y esa, pues me consta, la pagó una parte en efectivo y otra con una obra. O sea, en ese momento ya estaba en la creación de esa casa que ahora lamentablemente quedó muy afectada con el temblor. Pero pues ahí estaba esa semilla, ¿no?, ya interesado, y comprar una obra de Carlos Mérida, claro, no están los precios de hoy, pero de todas maneras era un precio elevado. Pero él comprando, él personalmente, un Carlos Mérida, para su Casa de la Cultura en Juchitán. Tenía la vocación y la sensibilidad para saber cómo llegarnos a todos. Vamos a mostrarles lo que sucedió este mediodía en Oaxaca, donde estuvo presente, de hecho en unos homenajes en la mañana, la bandera fue izada a media asta, a manera... La familia no le gusta el término homenaje, prefieren decir despedida, también han sido muy reservados y han pedido, y como es de entender, absoluta discreción y distancia. Uno entiende en estos procesos de duelo. No obstante, ya hubo ahí una serie de homenajes en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca. Autoridades estatales y federales montaron una guardia de honor, y también el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca abrió sus puertas para honrar la memoria del prodigio de Juchitán. Pues estamos acompañando al pueblo de Oaxaca, acompañando a todas estas personas que trabajaron con el maestro Toledo, que son muchas en Oaxaca, que son muchas en México. Estamos, por supuesto, con respeto acompañando a la familia en pues en esta despedida. El maestro fue una persona muy discreta, no le gustaban las masas, no le gustaba estar así frente a muchas cámaras o frente a muchos reflectores. Era
Era un hombre que toda esa exposición la hacía a través de su arte. Habrá todos los homenajes, ahí está, pero ¿qué homenaje? Todos los homenajes para Toledo, y no serán suficientes para honrar su legado, para honrar lo que ha hecho por México, lo que ha hecho por las mejores causas, por reconocer la raíz de nuestra cultura en el maíz criollo, explorar cualquier material, explorar cualquier soporte, una radiografía, papel, barro, vidrio, tierra, para transformarlo en lo más bello. Estamos planeando un homenaje nacional que tendrá sobre todo ciertas vertientes, que daremos los detalles una vez que platiquemos y acordemos con la familia cómo hacerlo, pero sobre todo algo que él siempre tuvo presente, cómo darle oportunidad al talento creativo que hay en todo el país, cómo darle salida, cómo darle cauce. Y continuando con esta celebración de la vida de Francisco Toledo, agradecemos que tome la llamada Moisés Rosas. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludamos. Hola, Rafael, buenas noches. Estoy aquí con Miriam Kaiser. Platícanos, Toledo, no te pregunto la ausencia o el hueco que deja, sino su vida, estas andanzas por el planeta y la impronta que fue marcando a lo largo del tiempo, Moisés. Mira, primer lugar decirte que estoy aquí en el Yago, que acabo de estar para acompañar la memoria, la imagen y el recuerdo de Francisco, que fue alguien que yo quise enormemente, que fue mi amigo por muchos años. Yo creo que Francisco, desde muy joven, y ya se decía hace un momento, desde que llega a París, se vincula con Rufino Tamayo, y su talento despuntó desde muy chico. Pero Francisco Toledo hay que verlo en diversas dimensiones. Creo, primero, el gran artista, el gran creador, pero también el creador de instituciones, como el propio Yago, el Centro de las Artes en Agustineta, el Pochote, el cine, el Centro Álvarez Tabo de fotografía. Fue un gran promotor cultural. Y también hay que verlo como un gran luchador social. Él estuvo, igual que Carlos Monsiváis, a lo largo de su vida junto a las mejores causas de México. Un hombre que siempre buscó la justicia social, reivindicar los postulados de muchos grupos que no tenían voz y voto, que él se volvió la voz y el voto de todos ellos, ¿no? Pero sobre todo, creo yo que por la cercanía que tuve con él, su calidad humana era extraordinaria. Era un amigo ejemplar, era un hombre de una integridad y de una calidad humana excepcional. Sí, en efecto, Miriam, ¿quieres? Nada más que saludar a mi querido Moisés y pues comparto total y absolutamente todo lo que nos ha comentado. Muchas gracias, Moisés. Sí, dinos. No, bueno, pues decir que va a haber una ausencia enorme, como lo hubo con Carlos Monsiváis, tan amigo de Francisco y otros intelectuales. Y Francisco significaba una voz crítica, una voz que era mucho más allá de Oaxaca, fue el talento, la capacidad de comenzar su obra cultural en Juchitán, pero pudo trascender no solo Juchitán, sino Oaxaca, sino todo el país. Era una voz que todos atendíamos, que todos oíamos, y era un hombre excepcional. Y será siempre recordado como exactamente con un gran talento, con un gran creador, un gran luchador social y sobre todo con un gran ser humano. Indiscutiblemente, mi querido Moisés, vaya pues este recuerdo, agradecemos el tiempo que nos compartes esta noche y nos toca ahora a nosotros mantener vivo este legado y difundir y remarcar esa trascendencia de Francisco Toledo, como bien refieres, antes que como artista, antes que como activista, como un excepcional ser humano. Gracias, Moisés, un abrazo hasta Oaxaca.
Y continuamos, Miriam, pues ahí está, hacer énfasis en eso que nos platica Moisés, la cuestión del hombre, el amigo, siempre dispuesto, ya lo decíamos, quizá no para las cámaras, quizá no para las entrevistas, pero cuando alguien necesitaba ayuda, él era de los que se quitaba la camisa para dársela al de junto. Sí, se quitaba la camisa y se quitaba todo lo que pudiera quitarse para el otro, siempre lo he dicho. Justamente no era muy amigo ni de la entrevista, ni de la cámara, todo lo contrario, así se escapaba de todo ello. Para él esto no le funcionaba, nunca, ¿no? Solamente cuando, pues ese activismo, ahora que mencionaba la amistad de Carlos Monsiváis, yo digo que es un binomio. Esta gente, estos dos hicieron barbaridades juntos, pelearon juntos desde la COSEI famosa, ¿no? Están los documentos. Hizo el Estanquillo hace unos años una hermosa exposición que era Toledo Monsiváis, en donde verdaderamente nos damos cuenta qué importancia tenía esa amistad, esa fraternidad y pues ese paralelismo en ideologías. Que inclusive se tradujo en un libro de cómo se leían el uno al otro, y esos personajes no se dan de muchos en cada centuria, y aquí tuvimos la oportunidad de que convivieran dos de ellos. También allá en Oaxaca, esta mañana estuvo la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y esto fue lo que dijo a los micrófonos de Noticias 22. Creo que el legado que él nos deja es precisamente ese ser humano ocupado por defender el patrimonio, la preservación del patrimonio, crear todas estas instituciones. Y recordemos que en 2015 él le donó al Instituto Nacional de Bellas Artes su colección, más de 125,000 obras, entre grabados, esculturas. Recordamos esta noche a Francisco Toledo, Noticias 22, y también les queremos hacer una invitación para que no se pierdan a las 10:30 de la noche la transmisión especial para recordar al maestro, el documental de Albino Álvarez, El Informe Toledo, un apasionante retrato de este quehacer artístico, de esta vena irreverente y transgresora, a las 10:30 por este canal. Una probadita, una pausa y volvemos. Yo nací en medio de una familia de migrantes zapotecos en el sur de Veracruz. Supe lo que es estar excluido por ser de otro lugar, porque tus familiares visten de largo, porque hablan otra lengua. Continuamos en Noticias 22 con este recuerdo a Francisco Toledo y vamos a hablar de esta arista que ya ha salido a la luz en la charla, del hombre de instituciones. Precisamente echaremos un vistazo a aquellas que nos ha legado y que son un referente indiscutible no solo para México, sino para el mundo. Creemos en el proyecto de Francisco Toledo de acercar a todos al arte. No solamente son 30 años, sino es todo lo que ha detonado el Yago. El Yago yo creo que fue el primer centro cultural de inspiración, de energía que surgió aquí en 1988. Al menos mi generación, sin duda, sí es porque conocemos el Yago, porque conocemos estos espacios, y ahí es donde nos iniciamos y es lo que nos motiva para dedicarnos a esto. Oaxaca tiene muchos centros que se generan desde el autodidacta, y yo de vez en cuando he pensado que hubiese sido de este interés autodidacta en una biblioteca como lo es del Yago, ¿no? Sí creo que ha sido un espacio de formación, ha sido una escuela libre para muchos de nosotros. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca tiene 30 años y yo tengo 35. Ya cuando tenía 8 años es cuando veo por primera vez la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Comencé a visitar esa biblioteca más y más, y eso fue lo que me llevó a estudiar Historia del Arte. Ya después de que terminé la carrera regresé a Oaxaca y es ahí que conozco este proyecto que es el Centro de las Artes de San Agustín y que tuve la oportunidad de sumarme.
El primer taller que tomé de fotografía, pues lo tomé justo aquí en el centro fotográfico. Estábamos en otra sede, en la calle Murguía, que a unas cuadras. Y bueno, o sea, mi formación inició acá, ¿no? Acá me sentaron las bases, el museo, junto con la biblioteca, y bueno, acá pude ver todas las exposiciones que me inspiraron para querer, o que me motivaron, ¿no? Para querer hacer yo fotografía también. Y pues como tú bien lo dices, durante este periodo ha tenido muchas fases, ¿no? Yo creo que para enunciar los 30 años que hoy se cumplen no podría ser posible sin esa visión y esa capacidad creativa y sobre todo esa generosidad de Francisco Toledo. Y hace 30 años que él abrió su casa donde habitaba para poner al alcance de todos y de manera gratuita pues, su gran acervo que tiene bibliográfico, que bueno, es única en su tipo en el país. Abrir sus libros a los jóvenes, abrir los espacios para la música, hablan de esa palabra, generosidad a través de la cultura, generosidad a través del arte, y que nos tocó profundamente. Pues lo que tiene en común todo el proyecto de Francisco Toledo es acercar a las personas al arte y que sea accesible para todos. Francisco Toledo, que se interesa también por todos los grupos sociales en Oaxaca en particular, tiene un interés por la gente que de una u otra manera no tiene los privilegios, ¿no? O el acceso a la mayoría de actividades que la cultura de repente supone. Hay comentarios que dicen si México tuviera otros Toledos en los estados, tal vez otra cosa sería. Oaxaca creo que por eso tiene hoy por hoy esa fuerza que atrae, ¿no? Y que en ese sentido habla de la capacidad que tenemos como oaxaqueños, como mexicanos, de generar actividades que no sean significativas desde la honestidad también de qué es lo que necesitamos ver en Oaxaca, qué es lo que como mexicanos necesitamos consumir, sin atender mucho a las demandas de moda o las demandas de globalización. Si queremos solamente como espectadores o si queremos incursar en alguna de estas artes, o sea, tenemos todas las facilidades, no solamente es cuestión de que nosotros nos decidamos y nos acerquemos a estos espacios. Generosidad, una palabra que retrata de cuerpo entero al maestro Toledo y retrata, porque hablo en presente, porque su legado sigue e insisto, nos toca a nosotros difundirlo, como también a Gustavo Pérez, ceramista, querido amigo también de Noticias 22, quien nos acompaña esta noche. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Platícanos la impronta, la trascendencia para ti de Francisco Toledo. Bueno, lo que yo quisiera mencionar son dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, este dolor, este duelo personal que vivo como medio México, como todo México, por la pérdida de el que fue para mí un amigo muy querido. Pero a la vez la posibilidad o la necesidad de revalorar y considerar lo que fue la vida de Francisco Toledo, que fue una vida de una intensidad y una riqueza tan extraordinaria, que es algo que debemos celebrar, un legado enorme que dejó para México, todos los museos, todos los proyectos que creó con un esfuerzo enorme. Varios de ellos me tocó acompañar a la distancia y pensar en un momento que eran sueños desmesurados para después de un tiempo verlos realizados y sentir como creo que todo mundo que ese legado es para la historia. Realmente Francisco hablaba mucho de Vasconcelos como alguien a quien él admiraba, respetaba. Yo pienso que el legado de Francisco es mucho mayor aún,
que el de Vasconcelos en términos cualitativos y cuantitativos. Es una cosa enorme que ya está valorada, pero cada vez va a ser más percibida, y sobre todo en términos de educación, esa atención enorme que él prestó a que la gente pudiera acceder a la cultura, acceder a la información, la creación del Yago, y pienso ahora en ese pequeño jardín de niños que está junto al casa, como proyectos en los que se manifiesta esta conciencia clarísima de que una de las necesidades fundamentales de este país es educación. Mental, mi estimado Gustavo, para enriquecer a México en todos y cada uno de los aspectos, y alguien que también estaba consciente de lo mismo era Francisco Toledo, y hablas, y me atrevería a complementar tu reflexión, a acotar, sin temor a equivocarme, no solo para México, para el mundo. Francisco Toledo era una ventana del arte, del activismo, de la conciencia social, no solo dentro de México, sino para todo el planeta. Así es, así es. Una de las cosas que pensaba el día de hoy es que Francisco Toledo fue alguien que rehuía los reflectores, que no tenía ningún interés en ser en este protagonismo, pero que de una manera que será inevitable, le corresponde y le corresponderá un lugar enorme, y va a haber sin duda esta evocación, estos muchos monumentos y demás cosas que son las cosas que se suelen hacer con las figuras grandes de la historia. Eso fue Francisco, eso será. Muchas gracias, mi querido Gustavo, te enviamos un fuerte abrazo y gracias por compartir estos instantes con nosotros y este recuerdo para Francisco Toledo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está, Miriam. Es inevitable conmoverse ante estos testimonios y también celebrar. Estamos hablando de subrayar la vigencia que tiene Toledo. Hay una exposición ahorita hermosa en el Museo de Culturas Populares. Justamente es una exposición de verdad que sales con una sonrisa, sales con alegría de verla, donde ahí están plasmadas todas las obras que hizo, todas sus cooperativas o como las llamó, porque pues él entraba a un sitio de vidrio. Entonces él hizo ahí cuando estaba lo del maíz transgénico, todo ese evento que inventó, y entonces pues produjo unas mazorcas en vidrio y luego dice, bueno, pues síganle ahí, muchachos. Y así va con las bordadoras, y así va con los textileros, y últimamente con los del fieltro, pero pasaba por... Y entonces en esta exposición ves justamente ese repaso a todo lo que él revivió o cambió, modificó las artesanías con el enorme respeto que todo le significa. Pero también, aparte de todo eso, hablemos un poco también, si me lo permites, Rafael, de su obra de arte. Las obras de arte de Francisco, que en el estilo, en la técnica que se te ocurra, justamente Gustavo Pérez, yo creo que por eso y se hicieron grandes amigos, porque para Francisco significó muchísimo la cerámica, la trabajó con un gusto y con un amor, y además, no sé si recuerdes esa exposición en el Museo de Arte Moderno, difícil exposición, porque no vimos una sola pieza de cerámica ahí que digas, ay, esta qué bonita se va a ver en mi comedor. No, eran ediciones, eran editoriales terribles, todas iban con una misión política muy fuerte, pero qué espléndida selección, a mí me gustó muchísimo, salí ahí sí con el cuerpo verdaderamente destrozado, a diferencia de esta lúdica y hermosísima y muy bien instalada exposición que está ahora en el Museo de Arte Popular. Pero en esa exposición de cerámica, ahí está un Francisco creador y un Francisco político, todo siento yo amalgamado. Y pues su obra de arte, ¿qué es su obra de arte? Es esa relación con la naturaleza, ese
amor por los cuentos, las historias de su tierra, ¿no? Todo esto lo resolvía en pintura, no le importaba el medio, se agarraba una acuarela, o se agarraba un óleo, o se agarraba un gran mural en cerámica. Ahí tienes plasmada pues toda esa obra espléndida de Francisco. Puede no gustarte alguna, puede parecerte, como toda la obra, pero las obras de arte de Francisco Toledo, que las ha llevado por el mundo y que entiendo que tienen un gran valor económico, que eso pues, en fin, recuerdo, no sé si también tú recordarás, esa exposición que se hizo en el Museo Nacional de Antropología, donde también ya fallecido el director hizo esta simbiosis con piezas prehispánicas, ¿no? Como que se hermanaba perfectamente toda la Felipe Solís, se hermanaba el discurso la visual, obra, el diálogo, la obra de Francisco con aquellas maravillosas piezas que seleccionó expresamente nuestro querido amigo el doctor Solís. Entonces, esa obra, digo, sí hablamos mucho y lo reconozco, lo reconoceré siempre, de toda su labor social, de toda su labor que hizo y que seguirá en favor de todos los demás, en el otro, como siempre digo, pero sí quería enfatizar que tenemos que recordar que, así como lo dijo Moisés, que desde muy niño empezó a crear, ¿no? Y hay un pequeño apunte de esta historia en la exposición que te digo del Museo de Culturas Populares, en cuanto a unas zaleas de piel, pues que ahí empezó todo, ¿no? Están retrabajadas, váyanla a ver porque de veras se la van a disfrutar. Es una exposición que... Y de hecho pusieron un altar, ahorita en el Museo de Culturas Populares, aquí en Coyoacán, hay un altar dedicado al Maestro Toledo, también para quien quiera ir a escribir ahí el libro, dedicar su solidaridad a la familia, pueden hacerlo, como también sucede en el Palacio de Bellas Artes y en el Centro Cultural de Los Pinos, donde se han instalado estos altares para rendir tributo a Francisco Toledo. Sí, porque hay mucha gente que lo quiere, hay mucha gente que lo recuerda, que algo le ha significado Francisco en su vida. Y ahorita seguimos platicando de esta versatilidad artística porque me parece fascinante los retratos, los papalotes, el bestiario que es entrañable, pero antes te invito, Miriam, a ver Adriana Aguilar Escobar, secretaria de las Culturas y las Artes allá en Oaxaca, quien nos dice qué va a pasar precisamente con las instituciones fundadas por Toledo y cómo se mantendrá viva su memoria en el estado al que tanto dio y que tanto amó. Por esta gran pérdida. Yo he hablado con su hija Sara en la mañana, ellos piden ese respeto, este espacio, para ellos es muy difícil de asimilar y bueno, con todo gusto nosotros, de una manera muy respetuosa, no como un acto político, sino con el cariño de oaxaqueños, los convocamos hoy a las 2 de la tarde en el Teatro Macedonio Alcalá para que nos puedan acompañar, puedan llevarle todo su cariño, todo lo que tienen que decirle al maestro Toledo. Él siempre estuvo pendiente de todas estas instituciones, siempre había buscado forma de poder apoyar, puso todo en orden. Desde el año pasado saben que, por ejemplo, el Yago ya está con INBA y bueno, él siempre ha buscado la manera de poder apoyar a sus instituciones y seguramente el maestro Alejandro Murat, que siempre fue muy solidario, que con él tenía una muy buena relación, seguramente hará lo pertinente para poder proteger estas instituciones. Mira, sí he hablado con la familia, pero no quisiera comentarte, son cosas muy de la familia, que yo quisiera que permanezcan en la familia. Ha sido un gran golpe para todos ellos, no era algo que se esperaba, al menos no en el último mes, hubieron muchas cosas que sucedieron y ha sido muy difícil, ¿no? Pero ellos manejarán esa parte privada de que murió, dónde va a quedar, todo esto, es algo que les corresponde nada más a ellos. Las instituciones que él creó. Es momento de hacer una breve pausa, continuamos con este recuerdo a Francisco Toledo aquí en Noticias 22. Saludo con mucho gusto a una entrañable amiga y colaboradora de este espacio, Angélica Velleira.
Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por sumarte a este recuerdo. Buenas noches, Rafa. Platícanos, Angélica, recordamos que fue el año pasado aquí en Pulsiones, en Noticias 22, cuando tú también dedicaste un espacio a Francisco Toledo. Sí, bueno, vamos a ver una cápsula donde yo hablo un poco de una exposición de Francisco Toledo sobre autorretrato llamada Napía, yo mismo, que estuvo en la Galería Juan Martín. La vemos y regresamos a platicar contigo, Angélica. Encantada, gracias. En los años 60, Francisco Toledo visitó el Museo de Colonia, Alemania, donde vio uno de los últimos autorretratos de Rembrandt. Recuerda, me gustó mucho. Viejo, desdentado, con un trapo amarrado a la cabeza, tal vez ya calvo, riendo ante un espejo. Tenía yo 21 años. ¿Quién diría que años después me vería en aquel espejo? Arrugas, ojos desorbitados, barba encanecida. Toledo se veía antes y se mira ahora en aquel espejo como Rembrandt. Siempre tan él y tan distinto, en 65 piezas de 2017 y 2018, realizadas en témpera, sobre papel con hoja de oro y plata, con micas, barro cocido, resinas, óleo sobre tela y varios grabados. El autorretrato es para Toledo una revisión de su propia historia, un reto plástico a cada paso. Desde los 16 años ha hecho una imagen de sí mismo. No le importa que sea fiel del original. Más bien se ríe de esa traducción en papel calca. Busca que cada versión sea propositiva en formas, texturas y atisbos con humor y guiños a su propia suma de años. Le dicen el Prieto y es cangrejo, viene de África y es rompecabezas de ojos para un exvoto. Lo acechan moscas. Es yo maracas y fantasma como otro eco huesudo en Monk. Varias piezas destacan en el conjunto. Barco de esclavos, escultura en barro crudo con hoja de plata, donde aparece atado de manos y pies sobre la barca, grabada con las figuritas de aquellos esclavos que reunió en un libro de artista de 2010, con texto de Antonio García de León. Viaje en barco negrero con prisioneros del reino nigeriano de Benín, cuyo infierno estaba en el mar. El cuadro Yo soy tu padre es una resignificación de la imagen de Zapata o el propio padre de Toledo y él mismo, con canana, sombrero desdibujado, paliacate y la mirada nebulosa de un personaje del que se apropia y que nunca fue viejo, como nunca resultó anciano en la iconografía zapatista a cargo de Diego Rivera, Bess Mogart, Alberto Gironella y Arnold Belkin. En Toledo, Zapata, sí, rostro ajado, añejo. La exposición Napía, yo mismo, se presentó ya en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en la Galería Latin American Masters en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Ahora es posible verla en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México, donde puede visitarse hasta el 22 de noviembre, para que nos miremos en varios espejos. Con información y texto de Angélica Abelleira, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, siempre es un reto mirarse a uno mismo y más con la grandeza que tenía el maestro Francisco Toledo. Y Miriam, te voy a pedir que tú seas quien provoque a Angélica esta noche. Que Angélica nos comente cuando escribió el libro sobre Toledo, que nos platique cómo fue ese periplo de sacarle información para ese libro. Angélica. Bueno, pues fue una gran experiencia, fue un reto diario porque siempre Toledo era un hombre que te ponía muchas pruebas. Entonces de repente tú llevabas un gran cuestionario ahí a la mano para hacerle, según tú, unas grandes preguntas y él decía, no me interesa tu cuestionario, guárdalo, guarda la grabadora, guarda la libreta, vamos a platicar de colores o vamos a platicar del arte primitivo australiano. Entonces creo que para una periodista y para cualquier persona, el que te saquen de tu zona de confort y de lo que ya tienes planeado, siempre es un reto y bueno, lo asumí con mucho placer, con mucho privilegio de haber estado ahí cerca de un año entrevistándolo. Y a mí lo que me gustaría resaltar también de Francisco, como lo vimos en esta serie de autorretratos, es su profundo sentido del humor, un humor muy ácido, muy del estilo de Carlos Monsiváis,
Entonces sí creo, como decía Miriam, eran una mancuerna inigualable, valora, y creo que esta parte del humor de Toledo es algo menos conocido. Claro, y el humor habla también de inteligencia, Angélica, algo que hemos venido destacando a lo largo de esta reflexión, de este homenaje que le rendimos a Francisco Toledo, porque para ser así de contestatario, así con esta intención de ser y no ser a la vez de la ruptura, de ser un artista versátil, habla también de inteligencia. Totalmente, y creo que Francisco siempre fue también un hombre que no se tomaba en serio. A sí mismo no se tomaba en serio, era muy crítico, estaba siempre inconforme con su propio trabajo. Obviamente tenía un juicio crítico hacia los políticos, hacia los empresarios, hacia las iglesias. Entonces era muy rico estar frente a alguien que lo que menos tenía era ser complaciente. Indiscutiblemente, pues ahí está la reflexión. Te agradecemos mucho, Angélica, que te hayas sumado a este homenaje que le rendimos en Noticias 22 y te enviamos un gran abrazo con mucho cariño. Un beso fuerte. Muchas gracias, Miriam. Un saludo, Rafa. Pues ahí está, Miriam, y volvemos no solo a esta inteligencia, sino a esta versatilidad. Y yo ponía sobre la mesa el bestiario, que es quizá de lo más trascendente, o los papalotes, estos concursos de papalotes que también motivó e incentivó a tantas generaciones. Pues sí, está esa maravillosa foto para los que no vivimos en Oaxaca, cuando él pasea por la calle principal con los papalotes que hizo para Ayotzinapa, por ejemplo. Era la manera de sumarse a ese movimiento. Pero hay los papalotes lúdicos, hay los papalotes de todo tipo. Hazme el favor, revivir algo que pues ya escasamente vemos los que alguna vez llevamos a los hijos a volar papalotes. Ahora creo que eso ya ha pasado, ¿no? Como muchos otros juguetes. Entonces, revive algo tan sencillo, tan del pueblo, como es un papalote, y la connotación que le ha dado, ¿no? Hay unos papalotes hermosísimos, decorativos, ¿por qué no?, con sus figuras hermosísimos, y hay el papalote del activismo. O sea, siempre está presente, de alguna manera sale el tema. Para echar a volar la imaginación y la reflexión entre sus conciudadanos y aquellos que tuvimos esta gran suerte de compartir el espacio y el tiempo con Francisco Toledo. Ahora escuchemos a la promotora cultural Lourdes Báez, quien fuera directora del Centro de las Artes allá en San Agustín Etla desde 2009 hasta 2016 y se suma al recuerdo del maestro Toledo. Qué lejos estoy del suelo donde nací. Creo que muy pocas personas como Toledo entendieron lo que significa la palabra cultura y pusieron en práctica ese conocimiento. Entonces, el legado que deja Francisco Toledo, como bien dices, tiene que ver mucho con estas muchas aristas que la cultura toca, que son desde la defensa de la tierra hasta la defensa de la lengua, que es la patria, hasta la defensa de todo el conocimiento, toda la parte esta intangible, que son los conocimientos sobre el arte, sobre la medicina, sobre una serie de cuestiones que nos van dando poco a poco una identidad o que nos van dando muchas identidades y muchas posibilidades. Quisiera morir de sentimiento. Gracias a su generosidad enorme, hay muchas personas que estuvieron cerca de él aprendiendo. Oaxaca está llena de promotores culturales que Toledo fue formando en una y en otra disciplina, en una y en otra actividad. Y creo que esa red va a funcionar bien a la larga. Siempre va a haber una ausencia enorme, sin duda, una ausencia irreparable, pero también hay un aprendizaje enorme. Y al verme tan solo y triste, cuando la experiencia de la Plástica Toledo es muy difícil de hablar, ¿no? Se necesita mucho trabajo de investigación porque justamente es polifacético también en su obra personal. Y lo que creo que cruza casi toda su obra es justamente este mismo ejercicio que hizo con la gestión cultural y con su activismo social de tender los puentes entre lo más profundo, ancestral, entre una verdad muy radical
o sea, que cruza toda su obra. Esta doble mirada profundísima en los dos hemisferios del cerebro, o sea, cómo reflexiona sobre lo que está sintiendo, pero que además cómo lo pone a dialogar con lo muy contemporáneo. Entonces, ese puente magnífico que hace con su época y la mirada hacia atrás es espectacular. Oh, tierra del sol. Yo creo que para Oaxaca y para México, el ejemplo de Toledo como promotor cultural es verdaderamente magnífico. Debemos aprender a brevar en esa manera de hacer la gestión cultural, una manera que incluye, una manera abierta, audaz, muy audaz. Pues Toledo comienza este trabajo increíble y que ya no paró nunca, desde Juchitán, desde cuando comienza todo el problema de la cosa ahí en Juchitán, esta movilización política, y viene de la mano de esta movilización política esta gestión cultural. Siempre tuvo la gestión cultural de Toledo un sesgo social muy profundo, muy fuerte. Entonces viene, en este momento de cambio de Juchitán, Toledo hace también un cambio a la gestión cultural en el país, porque establece la Casa de la Cultura de Juchitán, donde incorpora ya toda la cuestión de la traducción y de la publicación en lengua zapoteca, donde gesta que vengan los grandes fotógrafos como Donís, como Graciela Iturbide, a enseñarnos desde esas miradas mágicas también lo que era un lugar mágico, que es Juchitán hasta la fecha, ¿no? Él hace que ellos miren también esta parte mágica de la vida que ya no vemos. Y al verme tan solo y triste, aloja el viento. Su compromiso con la tierra, como bien dices, no es nada más una mirada romántica al pasado y cómo los indígenas cuidaban la tierra, sino cómo en este momento podemos seguir amando la vida a través de cuidar la tierra. Y en ese sentido, la palabra pertinencia, yo creo que cruza todo el trabajo que hizo Toledo, ¿no? Toledo estuvo todo el tiempo viendo cómo se cuidaba, cómo se producía un arte que fuera lo menos contaminante posible, cómo podíamos defender a través del arte determinadas causas para la defensa, no sé, de un cerro, como fue el caso del Fortín. Me parece que la pérdida es profunda en todos los sentidos. Me parece que el legado es un abrazo que él nos da a todos, que finalmente nos dejó un enorme legado, una enseñanza enorme en la que hay que estar todo el tiempo regresando, indagando y fortaleciendo. Yo pienso que por ahí va el asunto, ¿no? Recordarlo siempre, pero recordarlo activamente, no en la añoranza, sino en la enseñanza que nos deja. Siempre hay que regresar a Francisco Toledo. Vamos a hacer una brevísima pausa. Les recuerdo que hoy a las 10:30 de la noche, el Informe Toledo de Albino Álvarez, un documental que no se deben perder. Va a tener una retransmisión también aquí en la señal de Canal 22 el domingo a las 7:30 de la noche y mañana desde temprano alrededor de las 2 de la tarde, programación especial dedicada a la memoria de Francisco Toledo. Una pausa, ya volvemos. Otra de las instituciones del arte nacional, el maestro Manuel Felgueres, se suma a las voces que rescata esta noche en Noticias 22 para recordar la memoria de Francisco Toledo. La calidad con que producía y la forma como innovaba, siempre de repente se iba a un pueblo, veía que en el pueblo de Oaxaca hacían cerámica y él decía, va a hacer una exposición de cerámica. Y agarraba todas las técnicas tradicionales y la transformaba para hacer obras de Toledo. O sea que fue sumamente original y se nutrió de muchas técnicas y de muchas culturas ancestrales, desde luego que todo de Oaxaca. Toledo, como ya dije, desde muy joven empezó a ser muy original. En especial, digamos, que no fue en lo más mínimo ni seguidor de Diego, ni de Orozco, ni de Siqueiros, pero sí fue
como afirmó las posturas de Tamayo. Fue como un continuador de Tamayo con mucha calidad individual y desde un momento aportó muchísimo, es decir, siendo muy joven, perteneció a todos los movimientos que en aquel tiempo no sabíamos que era ruptura, simplemente eran movimientos de la joven pintura mexicana. Dentro de su calidad de artista, como muy variada su acción dentro de la sociedad. Es evidente que él le volvió a dar como una nueva cara a Oaxaca. Sí, miles, no miles, pero sí muchísimos pintores de todo el país lo siguieron, se fueron con él, y además pues la misma renovación de la pintura en Oaxaca y todas las instituciones que creó increíbles, como por ejemplo la biblioteca, que se queda un helado de que pintor que uno quiere lo tiene en libros de primera calidad. Y en esta inercia escuchamos ahora a otro de los grandes orgullos juchitecos, el maestro Demián Flores. Crecí en Juchitán, cobijado justo por esa primera infraestructura que hizo Toledo, con la Casa de la Cultura, con todas estas alternativas y estrategias de difusión y distribución cultural que se daba. Y yo ahí me formé, digamos, esa fue mi primera parte. Y después ya con el tiempo, bueno, yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Artes de la UNAM. Y pues donde estamos en el Yago, esta fue mi segunda escuela, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba a entrar a la escuela, pues me trajo mi papá a conocer a Francisco. Yo sabía quién era y todo, pero no había tenido nunca una relación con él hasta que me trajo antes de tomar la escuela, porque a mi papá se le hacía un poco raro que yo quisiera estudiar artes, porque yo no vengo de una familia de artistas. Y desde ahí empezó ya una amistad ya con él, porque él me pidió que viniera a mostrarle mis dibujos, todo lo que yo iba avanzando en la escuela. Y así lo hice. Yo venía cada determinado tiempo a traerle mis trabajos, y el maestro en este lugar me dejaba sobre una mesa libros y gráficas para que yo pudiera revisar, ¿no? y seguir profundizando pues, los conocimientos, ¿no? Entonces, pues esta es mi segunda escuela. El maestro pues es un mentor y una persona muy, muy cercana para mí. Yo creo que más bien vemos en Toledo a un artista donde el concepto del arte, ¿no?, tiene justo la causa que debería de tener, ¿no? O sea, un espacio pues de conocimiento, pero también un espacio que permite una relación con lo social, ¿no? Y creo que eso pues desde Juchitán lo hace, y pues sí. Pues difícil tarea, Miriam, la que nos deja el maestro Toledo, pero también un aliento, porque ya vemos que está la semilla sembrada y germinando. Demián es un ejemplo. Es un ejemplo enorme, su calidad pictórica y también pues la generosidad que nos va demostrando. Ya quedó estoy segura que quedó la semilla, las semillas están allá dando frutos y seguirán dando. Yo quisiera pedirte de favor que me permitas mandar un abrazo muy afectuoso a la familia. A Natalia. A todos, a la Chacha, para mí es gente que he querido mucho, a Natalia, a todos ellos, a los hijos, que los conozco desde chiquilines, que ni se acordarán de mí, pero los conocí bien. Un enorme abrazo, y que estamos con ellos y estaremos con ellos mientras que nos alcance el tiempo. Una pronta resignación y en un esfuerzo, Miriam, resumir en una frase o en una palabra al maestro Francisco Toledo. El arte en su máxima expresión. El arte en su máxima expresión. Con eso nos quedamos y agradeciendo el favor de su compañía. Los esperamos mañana sábado, 7:30 de la noche. Noticias 22 tiene preparados también un programa especial para ustedes, porque vienen una serie de homenajes, ya lo decíamos, no solo en el Museo de Culturas Populares, también en el Palacio de Bellas Artes ha instalado un altar, en el Centro Cultural Los Pinos, uno más, y mañana estaremos dando seguimiento de lo que suceda y, por supuesto, celebrando la vida y obra de Francisco Toledo. Miriam Kaiser, un honor, muchísimas gracias. Al contrario, yo lo agradezco también. Gracias a ustedes, muy buenas noches, excelente fin de semana.